Todo incluido. Un programa del Centro Integrado de Formación Profesional Rodríguez Fabres. Hablando de la inclusión en el mundo de la hostelería y el turismo. Un proyecto coordinado por Belén Fernández y conducido por Agustín Ledesma y Mamen Acevedo. Cada 2 viernes a las 8:30 de la tarde en la 89.0 o en radio.sal.es. Bueno, pues una vez más con todos ustedes, queridos y queridas oyentes de Radio Usal, a través de nuestros circuitos habituales y de las ondas expansivas que nos inundan nuestras tecnologías. Bueno, hoy tenemos 2 ausencias. Una temporal, que es Mamen, que hoy no me puede acompañar porque está en un asunto personal e intransferible. Y una ausencia un poquito más dura, que es que hemos perdido para siempre un oyente, que es Juanlu. Juanlu, yo todavía no puedo hablar de ti. Solo puedo hablar contigo porque te has ido hace muy poquito y no me he hecho la idea de no volver a verte o a sentirte, como quieras tú. Pero quiero que sepas que mi recuerdo será tu tiempo compartido y el recuerdo también de tu persona, de lo que has supuesto para todos nosotros, para todos los que hemos estado cerca de ti. Y no tengas ninguna duda de que esa honestidad que te ha hecho conducirte pues con libertad y con cariño hacia todos los que hemos estado cerca de ti, y esa dignidad van a ser perfectamente soportadas por el estandarte que van a llevar a cabo y que van a llevar con orgullo, seguro, y con toda la dignidad del mundo tu mamá, como tú la llamabas, Carmen, y tu hija Leti. Así que, amigo, tu recuerdo sigue vivo en nosotros y hasta siempre. Bueno, y ahora vamos con la introducción normal. Belén, buenas tardes. Buenas tardes, me has dejado un poco así con hoja, ¿eh? Turulata. Sí, hija, turulata, sí. Ya. Es que cuando se va la gente, ya sabes, es lo que hay. Enfrentamos estas cosas, yo creo que todavía con poca pericia intelectual, pero ocurren y nos dan pena. Y bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Porque era una oyente súper fiel. Y era un tipo maravilloso, que era conductor de ciegos, era especialista en conducir ciegos, tanto en coche como por la vía pública normal. Y era un tipo fantástico, Juanlu. Además, tiene todavía, Carmen, tienen un terreno precioso justo al lado de la Hacienda Zorita, que para los que seamos de Salamanca conocemos cuál es ese espacio. De hecho, la finca se llama Zorita, es un sitio espectacular donde hemos estado muchas veces y lógicamente ese recuerdo maravilloso pues nos inunda ahora y siempre, espero. Así que nada, vamos a mandarle un besito a Juan Lume Grande y vamos a recordarle a las personas las redes sociales, Belén. Sí, venga, esas redes a ver si se animan de una vez por todas. Mamen, esto va por ti, que eres la que cuenta siempre las redes. Espero no equivocarme. Bueno, tenemos en YouTube, un canal de YouTube donde colgamos los programas, que es @todoincluidopodcast. Y luego tenemos un correo electrónico. Sabemos que no gusta mucho esto del correo, no hay mucha actividad, pero todavía no perdemos la esperanza nunca. Así que, por favor, anímense a escribirnos a todoincluido@redes@gmail.com. Ahí estamos. Y hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que muy interesante. Esperemos que lo acojan nuestros oyentes con sumo gusto. Con sumo gusto, y sí, que señor. se tomen un zumo de naranja a nuestra salud. Eso es. Estas cosas con zumo van mejor. Básicamente va a ser nuestro tema central. Y nos van a acompañar una suerte de invitadas maravillosos que van a hacer las delicias del respetable. Así que, sin más, vamos a pasar a la sección de Belén. De Belén, que se llama... ¿Noticias al punto? Noticias al punto. Ahí. Correctamente. Bueno. ¿Y qué nos vas a contar, Belén? A ver, como siempre traigo una pequeña variedad de asuntos. Mira, tengo aquí una pequeña noticia. Me hubiera gustado, como buena corresponsal que debería ser, haber acudido a Béjar el 30 de mayo, pero no me fue posible, a la primera feria de ingeniería para personas dependientes, en donde se han presentado unos proyectos liderados por María del Carmen Blanco Herrera, profesora de la Universidad de Salamanca, del Departamento de Ingeniería Mecánica,
y con el resto de profes del proyecto, y en colaboración, sobre todo, de los alumnos de segundo y tercer curso del grado de Ingeniería Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar, de la Universidad de Salamanca. Durante este curso, el curso académico 2024-25, han diseñado y fabricado 11 soluciones accesibles y personalizadas que mejoran la autonomía de personas en situación de dependencia. Entonces, me ha parecido una iniciativa estupenda. Además, cubren necesidades reales porque han sido planteadas por personas que están, ¿no? Que existen y que viven en residencias, en centros de personas con discapacidad intelectual. Hay una asociación de enfermos de Alzheimer, de Béjar, bueno, distintas entidades, y esos usuarios y usuarias han presentado esas carencias, y este alumnado es el que se ha encargado de desarrollar esas 11 soluciones de accesibilidad. ¿Vale? La feria se celebró, como decía, el viernes 30 de mayo por la mañana en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar, y bueno, quizá algún día podamos traer a alguna de estas personas, ¿no?, que han desarrollado todas estas soluciones para que nos cuenten en vivo y en directo qué ha supuesto la iniciativa, qué les ha aportado como alumnos, ¿no?, de la universidad, y bueno, y sobre todo qué beneficios ha reportado a estas personas que tenían estas necesidades. Efectivamente, sería una buena idea. Yo creo que sí, que estas cosas, además, cuanto más las normalicemos, porque son normales, mucho mejores para todos, ¿no? Yo creo que esto es así. Iba a contar yo una cosa parecida a la que tú has dicho. Esta es una empresa más grande, pero no por ello más importante, que es Meta, los chicos de Meta, los del Facebook y el WhatsApp y todo esto. Estos han hecho unas gafas que son prodigiosas, parece ser. Además, lo bueno de esto es que las gafas las está comercializando una empresa que es experta en gafas, concretamente Ray-Ban, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Que estas gafas tienen la virtud de que tú vas por la calle y te van diciendo dónde estás, qué ves, qué hay, qué no hay. Incluso puedes conectarte con una persona y esa persona ve lo mismo que tú estás viendo, con lo cual, si te vas a sacar una zanja, si vas a subir a la pirámide de Egipto X y te vas en vez de la X a la Y, pues ella te va a decir, no vayas a esa pirámide que no tienes entrada para esa. Tienes que ir a la tuya. Es un ejemplo. A mí me parece que estas cosas son fantásticas. Ya están, parece ser que los de Apple, haciendo una cosa parecida, y esto va a ayudar muchísimo a las personas con ceguera o deficiencia visual, porque te va a situar perfectamente en cada momento y vas a poder incluso leer pues un rótulo, un precio, un escaparate. Quiere decir, puedes hacer un montón de cosas que hasta ahora no eran posibles, salvo que te acompañara alguien. Madre mía, qué alucinante, ¿no? Es flipante, sí, es flipante. Sí. Además, ya te digo, las gafas son de Ray-Ban, quiere decir, las gafas son unas gafas normales y no necesitas ni auriculares, porque tienen justamente en las patillas tienen los altavoces. Ajá, pues fantástico, sí, claro que sí. ¿Y qué más? Bueno, yo iba simplemente a poner un par de ejemplos de estos, lo que han desarrollado estos alumnos de Béjar. Entonces, bueno, había una mujer que, por ejemplo, que camina de forma autónoma, pero con ayuda de un andador, pero con la mano izquierda no puede hacer el agarre. Entonces, lo que han hecho es facilitar el agarre para adaptarlo a su mano. Otro ejemplo, pues una mujer de 83 años con artrosis en las manos, que utiliza un dispositivo para escritura, y entonces, bueno, pues han adaptado ese dispositivo para que ella pueda usarlo con más habilidad y con más eficacia, y bueno, así hasta 11 soluciones. ¡Qué estupendo! Sí. Estupendo. Y como te decía que suelo traer una variedad de cosillas, cambiamos. Sabes que ahora estoy en la onda de viajar, porque llega el verano y apetece un montonazo. ¿Y a ti te gusta viajar? A mí me encanta viajar. Porque además viajas todos los días a Cabrerizos. Todos los días. Es un viaje bonito. De Cabrerizos al Fabres, del Fabres a Cabrerizos. Eso como mínimo. Como mínimo. Bueno, entonces he estado consultando qué países son los más accesibles o los países favoritos de las personas con discapacidad para viajar fuera de España, ¿vale? Un día hemos hablado aquí de destinos dentro de España, pero tenía curiosidad por saber cuáles eran los favoritos de la gente fuera de nuestro país. Entonces, según unos informes que tengo aquí, Francia encabeza la lista con un 22% de preferencia. Lo consideran el destino exterior más popular por cercanía geográfica, por su riqueza cultural, París como patrimonio de la UNESCO, etcétera, y porque tiene una amplia oferta adaptada en cuanto a museos o, por ejemplo, Disney París con muchísimas facilidades, etcétera.
En segundo lugar, a ver si lo adivinas. ¿Estados Unidos? No, señor. ¡Ay, qué alegría! No, señor. ¡Ay, qué alegría! Italia, en segundo lugar, por supuesto por su patrimonio histórico, artístico y su gastronomía, ciudades emblemáticas como Roma, Florencia, Venecia, bueno, que os voy a contar, pero que va adaptando progresivamente todas esas atracciones turísticas a los visitantes con movilidad reducida. Te doy una tercera oportunidad, o segunda, que es la segunda vez que te pregunto. Tercer país, venga, dale, dispara. Iba a decir Palestina, pero iba a ser muy morboso eso. Puede ser, no sé, Bélgica, a lo mejor Alemania. No, señor, Portugal. Hombre, Fíjate, nuestro país Portugal, vecino, nuestro bien. maravilloso país vecino. Qué bien, qué bien. Es el tercero con un 13% de preferencia. También por la proximidad se beneficia. El idioma que creemos comprensible, no tanto, pero bueno, parcialmente comprensible, y porque están haciendo esfuerzos muy notables también en accesibilidad en destinos tan conocidos como Lisboa u Oporto. Y bueno, así continuaríamos el siguiente, ahora sí, Alemania, Agus. Ajá. Se está consolidando como uno de los destinos más Sí. importantes, luego están Reino Unido e Irlanda, Estados Unidos, ahora sí. Ahora sí. Y luego hay un interés creciente, dice aquí, por los países nórdicos y por Europa del Este, con un 6% de preferencia. Y por último, ya destinos más lejanos, como Japón o Australia, despiertan cierta curiosidad, pero todavía hay un porcentaje bajito de preferencia con un 3%. Así que eso es todo. Pues qué bien, Belén. Yo te digo una cosa. Dime. Yo estuve en Dinamarca en el 90 y ya era un país muy, 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 muy accesible. Es verdad que para la gente, no sé por qué, que para mucha gente de aquí del sur de Europa son países que no son atractivos desde el punto de vista cultural y demás. Hombre, evidentemente, claro, estamos cerca de Italia, cerca de Francia, cerca de Portugal, que tienen un patrimonio absolutamente indiscutible, ¿no? Pero sí que es verdad que Dinamarca es un país que tiene unas condiciones de accesibilidad fantásticas ya entonces. Y además la gente tiene un nivel de solidaridad y tiene concienciación, una altísima concienciación de la ciudadanía, ¿no? De cuando, no sé, pues el tema del respeto por las cosas, por el medio ambiente, es decir, en eso sí es verdad que son envidiables, ¿no? Y sí tienen atractivos importantes, ¿eh? Lo que pasa es que hace frío, claro, y además hay que ir en una época muy concreta, porque si no siempre es de noche. A mí me daría igual. Y hay que preparar la cartera también, ¿eh? También Cuidado, hay que preparar la cuidado. cartera, sí. Y por ejemplo, Italia, hay que decir, yo he estado, por ejemplo, en Milán, el último sitio que recuerdo, y las ciudades españolas están muy por encima en el tema de accesibilidad, pero mucho, ¿eh? Claro, lo que pasa es que estamos hablando de dónde vamos los españoles. Claro, Aparte de claro. nuestro país, donde no. No, y aparte que, hombre, la gente con discapacidad pues tiene unos niveles de curiosidad y de interés amplios, ¿no? Y entonces sí que es verdad que cuando viajan en serio, ¿no? Yo tengo unos amigos ciegos que han viajado hace muy poco a Venecia. Los dos, con sus guías, con sus historias, y han viajado y les ha fascinado. Pero claro, en Venecia es difícil también conseguir la accesibilidad arquitectónica. Claro, los puentes son los que son. Claro, eso está claro. Así es, Belén. Muy bien. Pues muchas gracias, corazón, Nada. por tus informaciones y por tu palabra y por tu voz. Gracias a ti, como siempre, Agus. Seguimos. Buen programa. Chao. Gracias. Bueno, pues seguimos con buenos y malos tragos. Y de la persona que nos va a hablar hoy de buenos y malos tragos, solo sé tres cosas. La primera es que se llama Beatriz. La segunda es que es fisio porque lo acabo de comprobar en mi propio cuerpo. Y la tercera es que es descendiente de los duques de Béjar. ¿Esto es verdad, Beatriz? Bueno, en mi familia corría el rumor de que había cierto parentesco, pero un poco bastardo. Bueno, bien, pues eso está bien. O sea, que a tu familia le debemos la escritura del Quijote, porque gracias al duque de Béjar se publicó. Bueno, en cosas, realidad ¿eh? se lo debemos a Cervantes. Sí, pero bueno, la publicó. No, pero no era tan fácil, ¿eh? Como no hubiera perras, no publicaban. ¿Eh? Cervantes fue el que lo escribió, evidentemente, pero si no tiene un editor, un mecenas, pues no hay lío. Bueno, ¿y qué me nos vas a contar? Cuéntanos cositas de tus buenos y malos tragos. ¿Qué experiencias destacas que te hayan subyugado o encabronado muchísimo? Encabronar, en realidad, en el ámbito hostelero, como persona
con una discapacidad psicosocial, porque yo soy principalmente bipolar, no... O sea, ¿te gustan los polos naranja y los de limón? ¿No? Sí. Bien, sí. bien. Sí, soy muy de pasar el verano en el Polo Norte, en el ¡Ole sur. ahí! Está estupendo. Bueno, la verdad es que en sí, personalmente, no he tenido ninguna experiencia que me resultase muy desagradable. Quizás la única experiencia que, echando la vista atrás, pudiera haber sido un poco desagradable, pero yo en el momento no era consciente de ello, fue una vez que fui levemente medicada con antipsicóticos a un restaurante, porque en mi sano juicio no habría ido así. Y la verdad es que los camareros que nos atendían se comportaron con una discreción y una elegancia absoluta, porque a mí me faltaba que se me cayese prácticamente la baba, o sea, pero se comportaron como si no ocurriese absolutamente nada. El resto de las ocasiones, la verdad es que normalmente una persona con una discapacidad mental, si está recibiendo un apoyo correcto por parte de su familia o controla su discapacidad, pues la verdad es que no solemos ir cuando no estamos en condiciones a un establecimiento hostelero, evidentemente. Yo, si me noto muy deprimida, pues no estoy para ir a ninguna parte. Cuando he tenido momentos de fobia social o de agorafobia, pues tampoco. He tenido que hacer un esfuerzo, de hecho, muy importante para poder controlar esas fobias, y una de las formas de hacerlo precisamente es ir a establecimientos públicos. En otras circunstancias, pues bueno, cuando estás un poco hipomaníaca eres la reina de la fiesta, entonces ahí sí. Claro. Ahí no tienes ningún problema en ir a ninguna parte. Claro. Respecto a otras patologías, porque el ámbito de la enfermedad mental es muy amplio, normalmente el paciente suele estar muy arropado por su familia, que evita, y se suele evitar que el paciente vaya a esos sitios para dar lo que el gran público suele llamar un espectáculo. Ya. Pero mi experiencia normalmente es, ahora mismo que soy una persona que estoy estable y como mucho, pues bueno, suelo evitar en ciertos momentos sitios donde haya mucho jaleo, mucho público. Puedo evitar ciertas horas, o puedo pedir, cuando reservamos una mesa, que nos pongan en un sitio un poco más apartado, o que se pueda bajar la música, si se puede, cuando no hay gente en el comedor. Jamás he tenido ningún problema. Jamás. Mal trago, realmente sí que puedo haber visto que reciban más bien los hosteleros, porque la ventaja que sí tenemos quizás es que los enfermos mentales somos discapacitados de incógnito. Entonces eso hace que tú tengas un puesto privilegiado para observar el trato que reciben tanto los profesionales de la hostelería como otros discapacitados. Porque la gente normalmente no se reprime cuando tú estás cerca. Claro. No es políticamente correcta. Ya. Si ve que, por ejemplo, a ti sí se te nota un poco que eres ciego. Un poquito, bastante, sí. Lo justo, se te nota lo justo. Bueno. Una persona con otro tipo de discapacidades motoras, por ejemplo, también se le suele notar bastante. Pero nosotros no. Claro. Nosotros, salvo que estemos dando un espectáculo bastante loco, pues no. Entonces, la gente no guarda tanto las formas. Ya. Por ejemplo, hace 2 semanas sí que me ocurrió una cosa muy, muy desagradable, pero me ocurrió a mí como espectadora. Yo fui a desayunar a un establecimiento que regentan camareros con discapacidad. Y a ese establecimiento pues llegaron una serie de empleados, en su mayoría mujeres, de otra empresa que también tiene un vínculo con empleados de esa misma entidad, que me llamó muchísimo la atención y me fastidió todavía más, precisamente porque esas personas están acostumbradas a trabajar también con personas con discapacidad intelectual. Y cuando llegaron fue
esas personas que no se supone que no tienen discapacidad de ningún tipo, aunque eso podríamos discutirlo, porque la discapacidad emocional y educativa es bastante más frecuente. Evidente. Cuando llegaron pareció que se paraba el mundo, porque automáticamente las personas que estábamos esperando nuestras comandas dejamos de ser atendidas. Los camareros que estaban allí con discapacidad intelectual empezaron a atenderles a ellos como si, no sé, como si hubieran llegado los reyes o algo. Ajá. Además, es que esas personas que habían llegado, pues estaban dando por sentado que es que se les tenía que atender a ellos primero. Ya. Además, es que varias mujeres de ese grupo empezaron a comentar que les estaban mirando mal personas que se habían quedado sin recibir sus pedidos y que ande que les fastidiasen, no precisamente con esta terminología. Ya. Y ya para remate, cuando fueron a pagar, los comentarios que venían haciendo eran muy despreciativos hacia los camareros, porque, o sea, escuchar a una mujer a la que se le ha atendido sin tener que esperar, burlarse de los camareros diciendo que mal está que te atiendan despacio, pero que encima se confundan con las vueltas, menudo apaño, y esto lo estoy citando textualmente, dices, a ver, bonita, o sea, estáis llegando a un grupo de casi 10 personas, les habéis estresado nada más llegar porque se ha notado, venís con todas las exigencias y os están atendiendo personas con una discapacidad intelectual importante. O sea, eso ya está mal. Pero es que encima se supone que vosotros sois personas que estáis acostumbrados a trabajar... Que estáis relacionadas con esto. Exactamente, que estáis acostumbrados a trabajar con personas de discapacidad intelectual. O sea, vosotros realmente ¿a qué aspiráis? O sea, que además de abusar de una posición de dominio intelectual sobre ellos, porque se supone que les conocían... encima luego han criticado la manera de atender. Sí, y además es que se notaba que es algo que hacen todos los días. En fin. Que van allí todos los días. La vida y tal everybody, como dice un amigo mío. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Muchas veces es así. Beatriz, te voy a decir una cosa. Nos has dado una lección, ¿eh? Y yo te lo agradezco expresamente y explícitamente en nombre del programa porque has estado fantástica y has contado cosas que hasta ahora no habíamos contado. Así que muchísimas gracias por tu participación. Y un beso muy fuerte. Nada, otro para vosotros y muchas gracias por haberme invitado y haberme dejado venir. Te volveremos a llamar. Gracias. Bea. Un placer. Chao. Bueno, pues vamos al plato único. Hoy el plato único va a admitir muchas protestas. Va a admitir muchas protestas porque quien nos acompaña en la entrevista es Daniel Lluc Gómez. Hola, Daniel. Muy buenas. Que es el responsable de la Escuela de Hostelería de la OMIC, de Salamanca, ¿es verdad? De la de consumo, de la de, no perdón, de la de hostelería. De la OMIC, sí, perdón. ¿Qué he dicho? He dicho Escuela de Hostelería. Escuela de consumo, perdón. Es que las cabezas no están todas iguales, hermano. Bueno, ¿a qué os dedicáis en esta escuela de consumo? Pues bueno, principalmente, como su nombre indica, hacemos formación, talleres, lo que intentamos es conducir, ¿no?, un poco la cuestión de los derechos del consumidor, de las personas consumidoras, a la ciudadanía en general, ¿no? Intentar adaptarlo, intentar que llegue y sobre todo pues hacer valer esos derechos y que la gente lo sepa, ¿no? Ajá. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se reclama, Dani? ¿Qué hay que hacer para reclamar cuando algo no nos gusta? Lo primero que hay que hacer para reclamar es hablar directamente con la empresa que te ha vendido el producto o con la que estás, porque tampoco vamos a pasar a la vía administrativa sin haber preguntado primero, ¿no? Esto es, al final, dar saltos en estas cuestiones no tiene sentido. Entonces, lo primero siempre es mostrar tu disconformidad con la empresa, ¿no? En este caso. En caso de que haya una controversia que no se pueda resolver por aquí, o sea, que no se resuelva este conflicto, evidentemente para eso está la administración, ¿no? Y en este caso, para eso estamos las oficinas de consumo, por ejemplo, que pueden ser municipales, pueden ser autonómicas o pueden ser también estatales. Ajá. ¿Y qué plazos hay para hacer una reclamación? Cuéntanos un poco, ¿desde cuándo hasta cuándo? ¿Cómo va un poco este tema? Hombre, lo ideal siempre es hacerlo lo más pronto posible. En el momento en el que tú tienes una disconformidad, plantear esa disconformidad o bien el local en el momento en el que, si estamos hablando de hostelería, en el momento en el que estás
consumiendo, pues directamente plantear la disconformidad, pero siempre tienes plazo lo antes posible, pero incluso pues si hablamos de compañías telefónicas, de compañías de la luz, normalmente son 5 años, pero cuando estamos hablando de hostelería, lo antes posible siempre es lo idóneo, ¿no? Y sobre todo para que si hay algún tipo de cuestión que no ha satisfecho lo que tú pretendías al principio, pues sobre todo también para trasladar, ¿no?, ese malestar, por si es una cuestión exclusivamente subjetiva tuya, que también puede ser, o por si realmente hay alguna cuestión objetiva que se pueda mejorar, ¿no?, que al final para eso estamos también. Ajá. ¿Y qué plazo hay de respuesta? ¿Hay alguno? ¿No hay ninguno? ¿Hay normativa a este respecto? Esto sí que suele ser un carajal importante. Sí, normalmente cuando hacemos una reclamación, cuando hacemos vía administrativa, normalmente suele ser un mes aproximadamente, ¿vale? Dependiendo también de en qué sector estemos. De qué sector estemos hablando, pero normalmente siempre es un mes para la administración, ¿vale? En este caso. Ajá. Y a veces llegáis a un arbitraje. Cuéntanos qué es esto del arbitraje. Eso es, a veces se llega a arbitraje siempre y cuando las dos partes quieran hacerlo. Ahí no hay VAR, o sí hay VAR en este arbitraje. Aquí el árbitro, y bueno, depende de lo complejo que sea, puede haber VAR o por lo menos puede haber ayudantes, ¿no? Bien, si juez de línea puede haber. Vale, perfecto. Esto sería un último paso administrativo, digamos, desde las juntas arbitrales, que en este caso, en la sección de consumo del Ayuntamiento de Salamanca, también tenemos una junta arbitral propia que también vela por garantizar los derechos de las personas consumidoras, pero también por resolver, ¿no?, sin tener que pasar por vía judicial, pues todos los conflictos que pueda haber en este aspecto, ¿no? Correcto. Siempre, y quiero que quede claro, recalcar que esto tiene carácter voluntario por ambas partes y sobre todo también que es gratuito, salvo que haya que pagar algún tipo de prueba concreta que la tendría que pagar el propio reclamante, pero es voluntario y gratuito. Lo que no es gratuito ya son, y eso sí es bueno también que lo aclares, estas empresas que la OCU, la CEU, todas estas sí te pueden cobrar. Eso es más, claro, te cobran precisamente porque son privadas, ¿no? Efectivamente. Y ojo, que no quiero decir con esto que no haya que ir ni afiliarse ni... No, evidentemente. No, para justo lo contrario, ¿no? O sea, siempre está muy bien tener esto porque tienes más herramientas, incluso hay herramientas que a lo mejor no podemos tener desde la administración pública, pero que sí la tienen estos, como por ejemplo pues un departamento jurídico, etcétera, ¿no? Pero sí, siempre pueden conllevar un coste, tanto la consulta como la tramitación de la propia reclamación. Una preguntita. Yo soy una persona discapacitada y entonces resulta que voy a un sitio, da igual, un sitio público, y pido la hoja de reclamaciones. Y lógicamente esa hoja no es accesible porque a mí nadie me garantiza que la persona que me la vaya a escribir pues sea una persona ecuánime y demás. ¿Yo puedo quejarme de esto en vuestra oficina? Podríamos trasladarlo. Es verdad que de momento la normativa como tal no lo recoge completa y concretamente, pero siempre tiene que haber, eso sí que lo recoge la normativa de hojas de reclamaciones, siempre tiene que ser lo más accesible posible para todas las personas. Estupendo. En este caso. ¿Y esto hay una inspección que comprueba esto, si es así o no? ¿O no? Se podría elevar también a inspección de consumo en este caso. Correcto. También para que lo tengan en cuenta, sí. Internet, telefonía móvil, esto es lo que más os da la brasa, ¿no? Fue entre otras, pero sí, mucho. Ahora parece ser que va a haber una normativa nueva en la que no te van a poder llamar de teléfonos comerciales, estas cosas. Sí. ¿Qué hay de esto? Es más, está en vigor sobre todo el tema de spam y de estafas, principalmente. La normativa de que no te puedan llamar de teléfonos comerciales ya existía previamente. Pero no se aplica. Claro, lo que quieren es regular un poco y sobre todo también regular que se conozcan cuáles son los números de teléfono que realmente tienen un contrato con la compañía telefónica, ¿no? Es decir, cómo empiezas a tirar del hilo de un teléfono que te llama pero no te contesta y que de repente tus datos pueden ser vulnerados. Bueno, ¿no? del hilo ahora tiramos poco de teléfono, ya, hilos no hay. Antes sí había hilos, ¿te acuerdas? Efectivamente. Los fijos. Sí. A mí me pilló, es verdad que ya dejando los fijos, porque yo ya creo que tenía inalámbricos, pero sí. Sí, es verdad, sí. Definitivamente. Lo que sí que comenta esta normativa, o lo que quiere hacer esta normativa es intentar que
que no se vulneren los derechos, sobre todo de protección de datos de todos los ciudadanos, pero sí que es cierto que hay una cosa que flaco favor nos hace y es el aceptar constante y absolutamente las cookies, y luego muchas veces los contratos que firmamos con compañías grandes, porque al final no dejan de ser holdings y compañías muy grandes que tienen un montón de terceros, ¿no?, asociados. Entonces esto también hay que tener cuidado, ¿no? Esto es una de las cosas que también intentamos insistir desde la sección de consumo del Ayuntamiento de Salamanca, en que tengamos precaución a la hora de aceptar cookies, de firmar contratos y de dar nuestros datos en general. Sí, es verdad, porque además nos solemos confundir, unas veces nosotros, otras veces nos tratan de confundir, pero por ejemplo con las cookies, yo entro cada día en 2 o 3 periódicos, que son los que leo más o menos, y cada día me piden las cookies, macho. Es que claro, al final acabas un poco loco, ¿no? Sí, sobre todo que muchas veces te lees más las condiciones y términos de las propias cookies que la propia noticia de ¿no? Eso es, es que al final dicen, mira, chico, de verdad, o no lo leo o le doy a aceptar y punto, ¿no? Y tiro para adelante. Esto ocurre y es una pena, pero es así. Vamos a otro asunto que es, yo creo que también capital. Vamos a empalmar esto con el etiquetado. Pero el etiquetado, fíjate, a mí me llama mucho la atención. Tú confírmamelo o desmiéntemelo. Hay mucha gente que se queja sobre todo de las etiquetas en los precios, ¿no? O sea, cuando resulta que es el viernes negro, no quiero llamarle Black Friday, lo siento, el viernes negro, resulta que te dicen que hay sitios en los que te suben los precios y luego te los bajan. Y que entonces, claro, eso no se queda reflejado en las etiquetas, no sé qué. Y que muchas de las etiquetas, sobre todo en temas de rebajas, son engañosas, ¿no? Que te ponía 50 y ahora 25. Esto os lo reclaman mucho, ¿no? ¿Es verdad? ¿Cuánto hay de fabulación y cuánto de verdad? A ver, en principio no debería de pasar. Quiero decir, cualquier persona que esté, cualquier responsable o cualquier comercio tiene también la responsabilidad, valga la redundancia, de controlar y de fijar bien este tipo de precios. Es más, no es que no llegan tantas reclamaciones en este aspecto. Sí que puede ser que evidentemente haya momentos de publicidad engañosa o haya posibilidad de que eso exista. Pero sí que es cierto, y esto sí que es importante que quede claro, que el precio que prima es el precio que marca esa rebaja o el que marca directamente el producto. No vale con que después me quieran cobrar un precio que no corresponde, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, sí que sería publicidad engañosa, ¿no? En ese caso. Lo que sí que nos surge bastante y lo que sí que estamos teniendo en este mismo aspecto que comentabas de los precios suele ser más en la cuestión online. Suele haber mucha publicidad, sobre todo vinculada con redes, que luego realmente tiene unas cargas que no corresponden. En ese caso, siempre acudido a la oficina de consumo para poder poner la reclamación. Y en caso de publicidad engañosa también. Efectivamente. Cuando tú, por ejemplo, pides unos zapatos y te mandan unas zapatillas, pues también. Sí, de andar claro, por casa, me refiero, claro. Sí, ¿no? Evidentemente. Ahí no estás comprando lo que... O sea, no te está llegando lo que has comprado, ¿vale? Evidentemente. ¿Qué debe incluir una etiqueta, por ejemplo, alimenticia? ¿Qué cosas debe incluir? Hombre, pues fundamental la denominación del alimento, por un lado, ¿no? La lista de ingredientes, que eso además está regulado desde hace ya varios años, 2010 creo, o antes. Todos los ingredientes que causen alergias, intolerancias ahora y sobre todo más ahora, ¿no? Y en concreto, pues cuestiones que tengan que ver con mariscos, con trazas que pueda contener el propio alimento, la cantidad de los ingredientes que hay, la cantidad neta del alimento, la fecha de caducidad o la duración mínima, condiciones especiales de utilización o conservación en caso de que existan, los datos de la empresa que se encarga, en este caso, ¿vale? El país de origen también debe de aparecer, aunque no es obligatorio del todo, sí que tiene que estar vinculado con al menos el ingrediente mayoritario, ¿vale? Y luego, si es necesario, pues el modo de empleo, y no en todas, pero sí en la mayoría, la información nutricional. Claro, es que la información nutricional para la gente con discapacidad es fundamental. Definitivamente. Es que es fundamental el tema del gluten, el tema de la celiaquía, en fin, todo esto. Es que es absolutamente fundamental que primero que no sea engañosa y segundo que sea cierta, o sea, que tenga lo que pone, ¿no? ¿Y esto hay una normativa que lo regula o no? Sí, claro, y es más, eso sí que está bastante regulado. La información nutricional de la etiqueta
La que viene pequeñita, que incluso para la gente que normativamente no tiene discapacidad tampoco es accesible porque es muy pequeña, sí que viene bien reflejado. Lo que sí que hay que tener cuidado de las etiquetas es sobre todo con las etiquetas, y ahí es donde yo creo que también ibais antes con el tema de los precios y la promoción, esas etiquetas en las que te aparece 100% bio, 100% saludable. Ahí es donde hay que tener cuidado. Ahí es donde tenemos que remitirnos a la información nutricional del producto envasado, ¿no? Claro. Pero si pone 100% bio y no lo es, claro que eso es muy difícil de comprobarlo. ¿Cómo compruebas eso? Al final eso es difícil de reclamar, supongo. Bueno, siempre se puede, me refiero, esto no deja de ser una posibilidad también de analizar el producto y de elevarlo después a inspección de consumo. Es más, hay ahora la propia Agencia de Salud y Nutrición Española está detrás de varias reclamaciones por greenwashing y por distintas cuestiones no voy a hablar de empresas, pero a empresas bastante grandes que están llevando políticas que, bueno, pues son un tanto fraudulentas. Oye, el tema de viajes, turismo, eso también hay mucha reclamación ahora con el tema de los aviones y estas cosas, y de la maleta y del no sé cómo, y el equipaje de mano y esto, ¿no? Sí, también. Parece ser que ahora van a ver si es verdad que el gobierno es inflexible con estas compañías que están cobrando indebidamente, ¿no? Esperemos que sí, y es un poquito lo que perseguimos. Es verdad que es la norma es clara, pero algunas veces es ambigua en este caso, pero sí que se persigue, ¿no? Un poco que sobre todo que cuando el consumidor más pequeño tenga algún tipo de vulneración de esos derechos, que haya herramientas que permitan que eso no suceda, ¿no? En este caso. Claro. Luego, pues bueno, ya sabemos que al final muchas veces estamos un poco más desprotegidas, ¿no? Sí. Pero bueno, que para eso están las herramientas tanto públicas como privadas, como comentábamos antes, como asociaciones, para que nos puedan guiar e informar, ¿no? En este asunto sí que se ha avanzado. Quedan cosas, evidentemente, porque siempre que haya gente dispuesta a ser engañada, hay gente dispuesta a engañar. Eso es así y pasa en muchas cosas, ¿no? Y no hablemos ya, pues, de las cosas que hacemos, que no pedimos IVA y esas cosas, y luego queremos reclamar, y en fin, y estos jaleos que imagino que vosotros recomendáis que todo se haga con sentido común y con sensatez y con cabeza y con legalidad, claro. Claro, y sobre todo desde todas las partes, ¿no? Que tiene, que es lo lógico. Al final hay una norma que si nos regimos por esa norma, al final por lo menos vamos a llegar a consensos, que es un poquito la idea, ¿no? Y es lo que hace que también nos proteja, ¿no? De alguna Correcto. Manera. La accesibilidad, amigo mío. La accesibilidad en las etiquetas existe muy poco. Ni lectura fácil, por eso de la lectura fácil es una quimera, es una entelequia. Imagínate, ¿no? Con lo que tú has dicho del 100% bio, tal, pues eso es ilegible, quiere decir, no, tal. Y la accesibilidad, lógicamente, para personas ciegas o con discapacidad visual. ¿Qué hay de esto? ¿Hay alguna normativa? Parece que sí, que se empieza a aplicar. No, yo puedo reclamar. Cuéntanos. Se está empezando ya a aplicar, es más, de lo último que se sabe es que está al caer un Real Decreto para regular y obligar, en este caso, bueno, implementar, más que obligar, pero sí, que tienen que empezar a implementarse, el etiquetado con braille. En este caso. Y intentar hacer el etiquetado también mucho más accesible para el conjunto de la población y sobre todo para la población vulnerable y la población con discapacidad en este caso, para que puedan entender y comprender más el etiquetado, ¿no? Correcto. A mí es que me llama mucho la atención cuando a la gente habla, dice, hombre, es que en braille, aunque ponga solo un poquito, pues tú imagínate, y ahora con las tecnologías y demás, sí, claro, yo voy con el teléfono, voy al supermercado y voy pues estantería por estantería con el móvil, haciéndole fotos a todo. Y tardo, cuando he querido comprar algo ya me he muerto de hambre. O de sed, o de higiene, o de falta de higiene, ¿no? Es decir, y entonces la gente dice, no, oiga, tú imagínate que a una persona vidente, normal, una persona que ve bien, le quitas el rótulo de la etiqueta. Lo que dice, ¿no? Entonces, ¿qué hace esa persona? ¿También coge el móvil? Es decir, esta es un poco la discriminación, y ya no hablemos de la lectura fácil para personas que tienen dificultades de comprensión, ¿no? Y así. Esto es imprescindible, y además es que ahí sí que no tenemos defensa. Es verdad
que los medicamentos ya están regulados y están todas las cajas que tú compres de medicamentos, no por internet, por favor, en la farmacia, señores y señoras. Esto está perfectamente regulado, pero hay otras cosas que todavía no lo están. Y a nosotros, yo digo, a mí me emociono cuando voy a un súper y toco algo y efectivamente esa etiqueta está en braille, porque a mí me facilita las cosas, al que me está vendiendo también y a la persona que va conmigo también, ¿no? Al final es una limitación de derechos. Sí, totalmente. Y es más, hasta ahora, como decíamos, era voluntario y solamente algunas marcas lo tenían incluido, ¿no? Igual que el Nutri-Score también, por ejemplo, que es también otra de las medidas que se intentan implementar para facilitar tanto la propia lectura como la comprensión de lo saludable o no que puede ser un alimento, ¿no? En este caso, es ese semaforito que nos encontramos en algunos alimentos, en algunos etiquetados envasados. Ahora, según las últimas informaciones, sí que desde 2024 está un poquito más adaptado el algoritmo, pero claro, todo va con algoritmo como en toda la vida, ¿no? Y es verdad que si miramos en algunos productos, hay productos de dudosa calidad o de ultraprocesados que tienen incluso una categoría mejor, ¿no? que alimentos que podríamos considerar más saludables. Pero bueno, parece que eso se está regulando y eso es otra de las herramientas, ¿no? que también se proponen en este caso. Pero, como te digo, de momento no hay obligación normativa para que eso se incluya. Pues a ver si llega esa obligación, porque es fundamental. Una última pregunta, Dani, que además a mí me parece que es importante, además tú como director de la escuela, iba a decir otra vez de hostelería, no, de consumo, es que como tengo a Belén aquí, me está tratando siempre con la escuela de hostelería, ¿sabes? Pues ya se me pega un poquito el algoritmo. ¿Por qué hay que reclamar, Dani, y reclamar bien? Pues porque son nuestros derechos como personas consumidoras, ¿no? Y sobre todo, mira, me quedo con el reclamar bien. Hay que reclamar cuando hay que reclamar, ¿no? En ese sentido. O sea, quiere decir, no se trata solamente de reclamar porque sí, porque tengo derecho, ¿no? Se trata de reclamar porque tengo derecho a hacerlo y porque se ha vulnerado ese derecho, ¿no? A que yo como consumidor pueda consumir con libertad, con toda la información, que lo que haya comprado sea realmente lo que me ha llegado sea lo que realmente he comprado, ¿no? Para evitar engaños, para todo, ¿no? En este sentido. Pero hay que reclamar precisamente por eso, porque no podemos dejar que se vulneren nuestros derechos, ¿no? En este caso, como consumidores, pero porque también podemos hacerlo y creo que hay que reclamar con cabeza, o sea, para hacerlo bien y para que no se pierda tampoco el sentido, ¿no? En este punto. Pues muchas gracias, Dani, ¿has estado bien? A vosotros. Te he preguntado correctamente todo bien. He estado encantado. Sí, además no te ha salido del guión en ningún momento, así que todo estupendo. Bueno, un poquito con las etiquetas y los precios. Sí, no, hombre, que sí, que era una broma. Un placer. Muchísimas gracias por invitarnos, por invitarme a mí particularmente, porque me lo he pasado genial. Creo que está muy bien este espacio. Y por contar con la Escuela de Consumo y con la OMIC en general, que, joder, para eso estamos, para intentar también tender lazos y sobre todo para que nos enseñéis, ¿no? Seguiremos haciéndolo porque has sido también aleccionadora en tus palabras. Muchas gracias, amigos. Bueno, y avanzando, y la gente de consumo todavía no nos ha metido con nosotros, quiere decir que íbamos haciéndolo bien o nos han denunciado, pues llegamos a la coctelera, y yo creo que la coctelera va a ser una buena fragua de palabras, ¿no? Yo creo que vamos a licuar bien todo, le vamos a echar bien de hielo, y va a quedar chula, porque como siempre tenemos invitados magníficos, en este caso yo creo que muy, muy, muy importantes en el contexto de la hostelería de Salamanca. Nos acompaña en primer lugar Trini Parres. Hola, Trini. Hola, buenas tardes. Que es el técnico de la empresa turística Salamanca para comérsela. Es así, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Estamos también con Rocío Parra. Hola, Rocío. Buenas tardes. Que es la responsable del restaurante en La Parra. Exacto. Y vienes de León, que lo sé yo. Bueno, venimos de León, pero yo no soy leonesa, No. soy madrileña. Esto eres madrileña, pero Sí, vienes sí. de León, de un restaurante también que tuvo mucho prestigio y los salmantinos hemos tenido la gran suerte de disfrutarte aquí. Sí, la verdad es que Alberto, mi marido, pues es de Salamanca y cuando decidimos pues emprender este negocio,
pues quisimos volver a su tierra y bueno, yo la verdad es que soy una enamorada total de Salamanca, creo que es una ciudad preciosa, es pequeña, manejable, pero que creo que te da una calidad de vida y ahora mismo gastronómicamente creo que está imparable. Pues eso es bueno. Y también nos acompaña Rubén Moreiro. Hola, Rubén. Hola, buenas tardes. Que es el sommelier del restaurante Consentido. Así es. Me gusta el nombre, porque además el Consentido siempre... Nosotros los sentidos los tenemos muy en cuenta. Y el vino también. El vino es fundamental. Además estamos entre la parra de Rocío y el vino tuyo, pues vamos a hacer aquí un campo de cultivo maravilloso. Genial. Eso está bien. Trini, dinos qué es esto de Salamanca para comérsela. ¿Cómo es? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de expectativa tenéis? ¿Cómo es esta empresa? Vamos, realmente pertenece a la Sociedad de Turismo, que es una sociedad municipal, y nos dedicamos a la promoción gastronómica. Uh-huh. Es por decir, un club de producto público-privado, donde por una parte entran a formar parte restaurantes de la ciudad. Ajá. Y por otra parte, pues tienen el apoyo de lo que es una institución como el Ayuntamiento y Turismo para poder atraer turistas que tengan una motivación gastronómica fundamental para visitar Salamanca. Entonces, a eso nos dedicamos un poco, a asistencia a ferias, a traer prensa especializada en gastronomía. Bueno, nuestra idea es que todo el mundo, además de conocer a Salamanca por una ciudad maravillosa, patrimonio de la humanidad, pues conozcan que en Salamanca se come de muerte. Y es verdad, Hombre. es verdad. De muerte he dicho, pero sin asustar, ¿eh? De muerte muy bien, no vaya a ser que venga la gente, coma, se muera y luego nos eche la culpa tú. Vosotros no de productos no manejáis nada, ¿no? Bueno, no, pero como producto no. Lo que sí procuramos, y es una de las patas importantes del club de productos, que es que todos los cocineros y todos estos restaurantes trabajen en el producto local. Trabajen con cosas de aquí. Claro, que bueno, se habla mucho de kilómetro cero, no está a lo mejor tanto kilómetro cero, pero sí que pongan en valor, pues hombre, la despensa tan estupenda que tiene esta tierra. Rocío, tú estás en Salamanca para comérsela, ¿no? ¿Has trabajado con ellos? Sí, la verdad es que, a ver, es una maravilla cuando tienes pues una institución que te apoya y sobre todo muchas veces que hacen muchos eventos y mucha... Bueno, no sé muy bien cómo decirlo, pero hacen muchas para que estemos juntos, el tema ferias, nos intentan poner un poco en, pues eso, darnos una imagen y que podamos estar allí, porque a lo mejor una empresa por sí solo no puede estar en ese tipo de sitios. Claro, te entiendo perfectamente. Y me han dicho que tu local es perfectamente accesible. A ver, como sabrás, tuvimos que hacer quisimos, porque, bueno, un poco se nos planteó la posibilidad, ya que se quedó al lado un local y lo cogimos, entonces decidimos hacer una reforma, 3 años vamos a hacer ahora. Evidentemente, al duplicar el tamaño del local y hacer una reforma de grandes dimensiones, tuvimos que adherirnos a la nueva normativa. Ajá. Nos dio un poquito de guerra, no te lo voy a negar. Es que da guerra, sí. Vale, claro, sí. Porque, pues bueno, no siempre tienes el apoyo. A ver, cuando estás en obra, a veces acabas hasta la coronilla porque el técnico viene con el metro. Claro. Y es como... Cuando te pones a trabajar y ya que hemos pasado ya tenemos licencia, ya lo hemos pasado todo, pues ahora te das cuenta de lo importante que es tenerlo accesible para cierto tipo de personas. O sea, no tenemos muchas personas así, pero sí que las hemos tenido y cuando viene gente así y ve que está accesible, que puede moverse por el restaurante, la gente te lo agradece enormemente y la verdad es que luego eso dices, joder, pues mira, todo el esfuerzo y toda la guerra que nos han dado para que esto esté accesible, pues ha merecido la pena. David, ¿en los vinos se reclama mucho? ¿La gente reclama muchas cosas o no? ¿Tienen miedo? ¿Todavía parece que saben pero no saben tanto? Cuéntanos. Bueno, creo que antes lo comentábamos. Creo que a la gente le asusta a veces en un restaurante pedir vino, y más cuando aparece una persona que le pregunta que qué quiere tomar. Pero no reclaman mucho. Quizá cuando llega el verano, que si no está lo suficientemente frío, que eso es una cuestión de gusto personal, es evidente. Sin duda. Tienen que estar a una temperatura, en un rango de temperaturas adecuado, y te diría eso realmente. Luego a veces se pueden estar malos y yo me he dado cuenta en mal estado del vino y darme cuenta y el cliente no saberlo y decírselo, claro, es evidente. Pero no se tira mucho. Normalmente además vosotros soléis llegar al arbitraje.
Como decíamos Sí. antes, ¿no? Antes de que la cosa vaya a mayores, normalmente tenéis... Sí, puede haber debate porque, de hecho, como mi figura, como bien has dicho, soy sommelier, yo pruebo todos los vinos del restaurante antes de servirlos, entonces si están bien o mal. No, me puedo equivocar y puedo pedir una segunda opinión a algún compañero si tengo dudas de si está cortado o algún otro defecto. Sí, puede ser, claro. Pero no me suelen reclamar mucho. No, sobre todo ahora está de moda y además para bien, ¿no? Porque hay mucha gente que bebe y otra que no. Cuando se pide el vino por copa es verdad que muchas veces sí que ahí puede haber alguna carencia, ¿no? En el cuidado y demás. Pero Sí. vamos, es lo más... hombre, yo creo que ahora el vino ya se embotella bien, se etiqueta bien. Por cierto... Y tienes que rotarlo, es importante. Y tienes que rotarlo, efectivamente. Por cierto, sí que es verdad que imagino que tú irás a muchas bodegas porque para presentarte productos y demás, y hablarás con muchos representantes, que hagan el favor de etiquetar en braille, que no les cuesta nada, tío. Que es muy fácil, de verdad. Que yo lo hago en mi casa. Y además yo les digo cómo hay que hacerlo, porque muchos que lo hacen mal. Pues tú, en vez de leer la botella de arriba abajo, la etiqueta la ponen en braille para que leas de abajo arriba. Lo cual es pero de verdad, es que es muy fácil. Si es que yo lo hago con un Dimo y en mi máquina de braille y demás. Con estos puntos maravillosos se hacen maravillas. Vale, perfecto, pues vamos a apretar y vamos a forzar y vamos a intentar Es que es importante. que se etiqueten más vinos con porque un braille, vino, sí. es que los vinos además es un artículo de consumo, además de tenerlo, lógicamente, de pedirlo en un restaurante, pues ahora está de moda. Además me parece estupendo, a mí me encanta, soy un fan del vino, me gustan además todos. Me gustan hasta las botellas vacías. Y entonces, pues a mí me encanta, ¿no? Y oye, es una pena de verdad que muchas veces no puedas acceder. Ahora sí, porque además si es poner dos cosas. El resto, ya con el teléfono, con no sé qué, ya le haces tú la foto a la etiqueta y ya te dice las cosas. Pero es poner si es tinto, si es blanco y la marca y punto. Y no tiene más, ¿sabes? O sea, no es nada complicado. Entonces ya vaya por delante esta reclamación mía. Vale. ¿Y en el restaurante os reclama mucho la gente o no, en general? Bueno, en el tuyo. algunas veces sí, pero creo que la mayoría, como antes habéis dicho, que hay un nombre del restaurante también puede ser que hay que reclamar con sentido, que hay veces que la gente se Nunca exalta. mejor dicho. Exactamente, y creo que se cree con unos derechos que a lo mejor... Bueno, que la reclamación no responde a ningún derecho ni a ninguna cuestión real de lo sucedido en el restaurante o del plato que le has llevado o algún error, pero bueno. Y por hacer el chiste, cuando reclamemos que los jefes de los restaurantes no estén en la parra, ¿verdad, Rocío? Y Rocío, el tema de Internet, los temas estos de, pues ya sabes, las empresitas estas, ¿esto os da mucha guerra? ¿A qué te refieres? No entiendo. Cuando reclaman, cuando la gente se queja, es injusto. A las críticas. Sí, a las críticas. Yo creo que la gran mayoría de las veces son injustas. Lo siento, ¿Sí? pero yo sí. Esto es interesante. Porque, a ver, yo entiendo que tú puedes criticar algo de consumo, que tú has comprado una cosa y te han dado otra y tal, pero criticar la perspectiva que tiene cada uno, pues creo que a veces eso no se puede criticar. Tú vienes a un restaurante y vienes pensando que vas a comer de X manera o que te van a dar X cosas. Si luego no se ajusta a lo que tú creías que te iban a dar, entonces ya está mal. No. Simplemente tu perspectiva o lo que tú esperabas era diferente a lo que has recibido, pero mal no te han tratado. Entonces, a mí, por ejemplo, eso es algo que me ha costado digerirlo. Ya llevamos 5 años con la Estrella y me ha costado digerirlo, pero yo es lo que peor llevaba de la Estrella Michelin, porque tú antes venías a mi restaurante, comías bien, no te lo esperabas y eran todo halagos. Ahora, de repente, tienes una Estrella Michelin y la gente ya viene con un criterio ya anterior de venir ya establecido. Y ahora es que para tener una Estrella Michelin no es para tanto. A ver, ¿has comido bien? Sí. ¿Te han servido bien? Claro. Sí. Pues entonces lo que tú pienses, eso ya es cosa tuya. Es subjetivo, evidentemente. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Sí que es verdad que hay críticas que serán razonables. Es cierto que, evidentemente, que hay mucho nuevo ilustrado, fantasioso en la nueva cocina. Eso es verdad, pero en cualquier cocina, porque hay muchos sitios donde vamos a comer supuesta comida casera y es casi todo aceite. Las cosas son como son y es así. Yo creo que eso no podemos obviarlo. Pero sí es cierto que yo soy... ¿Cómo os defendéis de esto? ¿Cómo a ver, a mí si en el restaurante
si yo no estoy, a ver, sabes que somos dos, Alberto y yo, si yo no estoy por el tema, pues bueno, también los hosteleros intentamos hacer conciliación familiar, aunque la gente no lo crea, tenemos familia y es necesaria. Y es necesaria. Entonces, siempre uno u otro pues se intenta estar en el restaurante por si otro se queda en casa con las niñas y esas cosas. Siempre me gusta preguntar a la gente qué tal han comido cuando se van. Ajá. Es algo que me gusta. ¿La gente estar suele en la ser puerta. sincera o no? No, evidentemente. Te lo digo. Y cuando son sinceros y te dicen las cosas, pues mira, esto no... Lo positivo te lo dice todo el mundo. O sea, han comido fenomenal, eso te lo dice todo el mundo. Pero cuando tú llegas a una mesa, le preguntas qué tal, te dicen que todo muy bien, y luego llegas al día siguiente y te cuentas la crítica, dices, me cago en la leche. ¿Pero por qué no me lo has dicho? Porque esto, si lo hubieras dicho en el momento, te hubiera podido dar mi explicación o lo hubiera podido solucionar. Si no pasa nada, somos personas humanas que te puedes equivocar o puedes hacer algo que te gusta. Que yo creo que la gente detrás de un ordenador o de su teléfono en su casa está mucho más segura y se siente más poderosa quizá a la hora de ejercer una crítica. Que vosotros habéis dicho que lo primero para reclamar es hablar con la empresa, con el servicio o con el restaurante, pero no lo hacen directamente eso, se sientan detrás de un ordenador y se sienten muy poderosos porque escriben ahí y nadie le puede contestar ni defenderse. Se refugian en el anonimato y realmente no van a lo importante, porque ya te digo, yo he escuchado críticas, por ejemplo, en Portugal. Es verdad que Lisboa, por ejemplo, es una capital en sí misma difícilmente accesible porque tiene, claro, los tranvías, las cuestas, no sé qué, y luego los famosos adoquines, ¿no? Y entonces, oí en un hotel que yo estuve, que por cierto resultó magnífico, una de las críticas que le hacían era que, claro, que los adoquines de la cena eran muy incómodos. Y dice, vale, señora, pues muy bien, ¿y qué hacemos? Claro, el hotel, ¿qué culpa tiene de eso, no? Bueno, a mí me han llegado a poner una crítica cuando teníamos la terraza, que es que la terraza hacía calor. Ya, hombre, claro, sí. ¿Qué hacemos? Pues un abanico, Rocío. Claro. Un abanico. O sea, al final... Trini, cuando quieras interviene. Sí. Yo aquí estoy al quite. Muy bien. Yo es que creo que nos ha escuchado llorar a todos y las quejas que tenemos todos, o sea, que se las debe de conocer todas, vamos. Y al final, a mí me gusta mucho eso de Trini porque creo que es una persona muy cercana y yo a Trini la he escrito mucho cuando estábamos con la obra y que teníamos problemas con el ayuntamiento, con papeles y tal. Oye, Trini, ¿cómo puedo hacer esto? Oye, ¿cómo puedo hacer? Y al final, pues tener una persona ahí entre medias que te facilita eso, pues es que hay que valorarlo. La accesibilidad debe ser un camino fácil, nunca mejor dicho. No puede ser algo que se te llene de dificultades. Es verdad que habrá gente que quiera aprovecharse de situaciones y que quiera hacer la obra en vez de bien mal y que quiera ahorrarse no sé qué y que se quiera saltar un permiso. Eso es verdad y ocurre, y yo entiendo que los poderes públicos deben estar vigilantes. Yo tuve también un bar en su momento y yo les decía a los de sanidad, encantado venir todas las semanas, no tengo nada, porque además suele ser gente muy maja realmente, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Digo, oye, id a todos. Claro. Porque es que parece que hay algunos que os cuesta más ir, no sé por qué, no entiendo yo, os pilla muy lejos o algo. Entonces, esto es así, yo creo que hay que facilitar, y entiendo que los poderes públicos deben vigilar pues que la terraza esté bien puesta, que los alimentos estén en buenas condiciones, que la obra que se haga bien. Pero, hombre, facilitando, ¿no? Sí, pero es que muchas veces, además, es que son muy engorrosas. Ya no es cuestión de que se hagan bien o mal. Son muchos trámites engorrosos que muchas veces no sabes cómo acudir, a qué persona tienes que acudir para que te resuelva ese pequeño detalle. Y entonces, bueno, pues muchas veces te das contra un muro, porque no es por falta muchas veces de ganas, sino es falta de saber cómo. Y el cómo es muy importante para resolver la mayoría de las cosas. Yo creo que tiene ganas, si es que ganas tiene todo el mundo. Además es raro que tú vayas a un restaurante y te traten, o a un bar, y te traten mal, te traten de una manera inadecuada. Es verdad que muchas veces es más la voluntad, es muchas veces más la voluntad que el acierto, pero es así. Y es verdad que nosotros tenemos la obligación de reclamar la accesibilidad porque es un derecho y porque sobre todo los locales nuevos es verdad que muchos no lo hacen porque, bueno, ahora ya lo tienen que hacer, pero muchos se quejan también un poquito de vicio porque no quieren hacerlo, no quieren complicarse la vida, ¿no? También es verdad que en la hostelería es la típica historia de no te compliques la vida. Y esto también es feo, ¿no? Porque es verdad que todos tenemos ese derecho a ir y a acceder y a no sé qué. Me consta que, bueno, Rocío no le hace falta casi ni carta porque seguís con el menú y entonces ella es ella o quien esté lo explica magníficamente y eso es una ventaja, evidentemente, Rocío. A ver, sí, yo, bueno, un poco hablando en y creo que también hay que decirlo, que los restaurantes siempre intentamos hacer las cosas de la mejor forma posible, nos intentamos adaptar siempre a todas las normativas.
Intentamos y se nos exige, ¿vale? Pero no somos ni máquinas ni nada. Entonces, a mí también me gustaría que la gente hiciera un poco de autocrítica, porque a mí algo que me molesta mucho es cuando nosotros siempre, es un menú cerrado, preguntamos antes de venir en el restaurante si tiene movilidad reducida, porque tenemos dos locales, que entre ellos pues hay 3 escalones. Entonces, evidentemente, si es movilidad reducida, llamamos para ver si es silla de ruedas o solamente que viene con un bastón. Si es un bastón, tiene capacidad de moverse. Si viene en silla de ruedas, evidentemente no. Pero bueno, por donde iba mi crítica sobre todo es en el tema de alérgenos. ¿Vale? Claro. A mí me llegan y yo pregunto siempre si hay algún tipo de alergia, intolerancia, algo que no se pueda tomar. Te dicen X. Vale. Yo, por ejemplo, tema lactoso, gluten, frutos secos, sobre todo, se activa un protocolo. Tengo que limpiar un horno, tengo que tener unos cubiertos específicos para esa persona, tal. Y luego llegan, lo adaptan todo y dicen, no, hoy no voy a... Hoy no, hoy me salto el régimen. Hoy me lo salto. A ver, ¿sabes? A mí me han llegado a hacer un menú entero sin lactosa, con lo que ello conlleva, y luego me ha pedido un café con leche. Te lo prometo. Sí, no, ¿sabes? Sí, te creo. O el gluten y tienes que hacerle su pan específico. El pan específico del gluten es más caro, a nosotros nos cuesta, los tenemos que tener en la cámara, bien cerrado, todo esté bien, y luego le ves que está comiendo del plato de al lado. Entonces, al final es como sí, de que no vale la pena. ¿Y no te parece que algunas veces se las inventan las... Hombre, claro que lo sé. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros como hosteleros nos relajamos. Y pasas, y te llega luego una persona que realmente tiene ese problema y no le hacemos el caso que realmente debemos, porque la gente en general... Exacto. Claro. Y es verdad, es una pena, pero es que es así, ¿sabes? O sea, creo que la gente abusa también lo de no quiero comer lactosa porque luego me duele un poco la barriga, a una persona que realmente no puede comerla, no puede tomar lactosa, o sobre todo el gluten. O no me gusta la cebolla y ya tiene soy alérgico, es decir, que también se da ese caso. Entonces, creo que también en eso la gente debería de ser responsable y saber lo que en los restaurantes, sobre todo en mi caso, que es un menú de degustación, que son muchas elaboraciones, lo que tienes que hacer para llevar a cabo ciertas alergias, y que creo que a veces la gente no es responsable, y eso conlleva que cuando realmente tienes gente que tiene esa alergia de verdad, no tienes el cuidado necesario porque pues ha venido el lobo muchas veces. Ha venido el lobo muchas veces. ¿Sabes? Te digo una cosa también, dicho sea, quiero hacer un poquito de abogado del diablo. Yo sé de vuestra profesionalidad y evidentemente está fuera de toda duda, porque no habéis dado ningún problema en ese sentido, ni habéis tenido ningún conflicto, ¿no? Y eso es evidente, tanto el consentido como en la parra. Pero sí es verdad que, ¿sabes qué pasa? Hay una cosa por ahí que ocurre, que es que hay muchas personas que piensan que las personas ciegas, además de ciegas, somos sordas. Y entonces esto es un error gordo, porque claro, cazas cosas que tú ni te imaginas, ¿no? Entonces yo es verdad que estaba en un bar, y esto lo prometo, en algunos, no voy a decir nombres, pero no viene a cuento, y entonces cuando, oigan, por favor, si no le importa leche de soja, ya está este tío pesado, gilipollas con la leche, va a tomar por culo, tengo que tener yo 40, tal. O sea, eso también ocurre, vamos a reconocerlo. Y luego hay otros sitios cuya calidad es muy discutible, y pasa igual con el vino, David. Es que Rubén. Perdón, Rubén, no sé por qué te llamo David, hijo mío. No pasa nada. Tendrás voz de David, no sé, o de Goliat. A ver. No, es que sí pasa con el vino, ¿no? Yo creo que hay mucha Pues, creo que a qué te refieres. Me pongo un ejemplo básico, sencillo, rápido. Si tú vas a un bar normal de barrio y te cobran 2 euros por una copa, te están cobrando muy caro, porque seguramente ese vino no cueste más de 4 euros. Sin embargo, si vas a nuestros restaurantes y te cobran por una copa de vino 6 euros, 7 euros, incluso más, seguramente es porque el vino cueste mucho más y tenga mucho más valor, sea de mejor calidad. No sé si se me está entendiendo. Pero perfectamente, sí, no, yo te entiendo porque además... Y eso a mí, cuando vienen a veces a nuestros restaurantes, hablo en plural, cuando ven los precios de los vinos les parecen carísimos, y es que a lo mejor no saben lo que cuesta realmente pero el vino. Pero al final que tampoco no es solamente el vino, es el espacio donde están, las copas, la cristalería que tú le estás dando, que no creo que tanto tú como nosotros lo cuidamos muchísimo. O sea, yo tengo copas realmente que valen 3 veces una botella. Entonces, sin duda, sí. A mí me gusta y lo puedo dar fe. Pues volviendo otra vez, claro, me parece que te cubren un vino que a lo mejor puedes encontrar en un supermercado, o que si lo buscas cuánto vale la botella, que te cobren 2 euros me parece carísimo. Pero sin embargo... Es que hay una situación dentro del mundo del vino, hay mucho mal comprador y mucho mal vendedor también.
Porque es que la gente vende cosas que son difíciles de asimilar y luego la gente pues compra a veces mal porque evidentemente pues ahora como todos sabemos mucho de todo y con internet tú entras y resulta que eres un científico de primer nivel o eres el mejor sommelier o el mejor enólogo del mundo o el mejor gourmet, pues resulta que todo vale, ¿no? Y no es así, no es así. No. Por ejemplo, hay una cosa que tenemos, yo he visto reclamaciones por la temperatura del vino. Y la verdad es que el restaurante tenía toda la razón del mundo, ¿eh? O sea, te puedo asegurar que esto ocurre. O sea, a mí me ha ocurrido. Claro, pero es que es algo subjetivo. Yo cuando pruebo los vinos, sobre todo ahora que llega una época de más calor, lo pruebo y le digo, yo me lo bebería así. Ahora entiendo que esto es una cuestión de gustos. Dime cómo lo ves tú. Pero aún así es que es algo muy fácil de resolver. Lo quieres más frío, se te mete un poco en la cubitera. Claro. O sea, creo que no es... que también a veces es que hay que coger las cosas con pinzas. Sí, pero es que es eso, como que además a mí me han montado algún cirio al principio, con eso. No me extraña, de decir tú, pero bueno, por favor, pues ya está, pues esperas 2 minutos. Exacto. Sí, le invitas a media copa de otro vino mientras enfría. Y ya está. Podemos contar 1000 cosas. Bueno, Trini, estamos llegando al final y yo te quiero hacer a ti una propuesta aquí que no me vas a decir que no. No, por supuesto. ¿A que no? Le estoy entregada. Pues agárrate que vienen curvas. ¿Tú te comprometes desde Salamanca para comérsela a intentar, a luchar porque los sitios con los que contáis, los restaurantes con los que contáis, tengan una mínima garantía de accesibilidad? Sí, claro. ¿Tú te comprometes a eso aquí públicamente? Públicamente. Como Salamanca para comérsela. Como Salamanca para comérsela. Ole, qué final más bonito, qué broche en la cara. Por lo menos que dentro de las posibilidades con todos los inconvenientes que tienen los locales en Salamanca, porque es verdad que tenemos un casco antiguo muy complicado, sobre todo de accesibilidad, de movilidad entre todo eso. Nada, todo tiene escalones, plantas en diferentes plantas. Sí, eso es cierto. Es muy complicado, pero por lo menos pues el que actualicen su carta de alérgenos, podamos trabajar, que ya hemos hecho algún proyecto con la ONCE, para que estas cartas, por lo menos en la mayoría de ellos, pues puedan tener traducción a braille y nos sí, la página accesible, que sea internet, la página de internet que sea accesible, en fin, la web, la app, en fin, esto. Intentaremos tener... Pues recojo el guante y lo vigilaremos, hecho. Trini, porque es fundamental, ¿sabes? Es una cuestión de derechos y es una cuestión de disfrutar y seguramente todos disfrutaremos mucho más cuando las cosas sean accesibles y cuando efectivamente las reclamaciones, como yo he dicho antes, se hagan con cabeza. Perfecto. Chicos, muchas gracias, ha sido un placer, un honor compartiros y nada, y ser felices y vender mucho. Gracias. Todos, tú también, Trini. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues Belén, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¡Jo, qué rápido se me ha pasado, eh! Madre mía, qué barbaridad. Ha habido invitados de nivel, ¿eh? Hombre, ha estado estupendo. Muy bien. Sí, genial. Oye, y vamos a recordarlo también en las redes sociales, ¿te parece? Venga, vamos allá. Venga, por favor, anímense a escribirnos a todo incluido redes@gmail.com y por favor, escuchadnos, que esto nos supone un gran esfuerzo. Y nos encantaría que nos escucharais, como os decía, en el canal de YouTube, en @todoincluido_podcast. Exactamente, pocas cosas más nos quedan que deciros. Ya sabía yo que ibas a decir Salud, eso. señores, que vaya muy bien. Y el próximo programa vamos a hacer una especie de compendio de lo hablado. Una cosa así muy sorprendente, muy chula. Va a haber grandes invitados también. Pero como llega el verano, como llegan estas cosas del tiempo nuevo y que la gente ha de relajarse, pues vamos a hacer un poco todo eso. Vamos a volar por el pasado. ¿Te parece bien, Belén? Me parece estupendo. Pues así lo haremos, señores. Salud, que vaya muy bien. Adiós, chao, adiós, chao.